El dolor lumbar es una de las más frecuentes complicaciones, por ejemplo, durante el embarazo. Si bien por muchos años los médicos han optado por el reposo, existen varias formas de prevenirlo y también de mejorarlo. Queremos conocer más de este tema. Estamos con la kinesióloga de la Fundación Médica San Cristóbal, Soledad Daniels, para hablar de esto. Gracias por venir, Soledad. ¿Cómo estás? Nada, gracias por invitarme. Bien. Te decía yo fuera de cámara que en general yo tengo la impresión que el tema de este lumbago es bien universal. Yo sé que el foco está puesto en las embarazadas, pero quiero también abordar el tema de manera bien general. ¿Qué es el lumbago? ¿De qué se trata esta patología? Buenos días primero. La verdad es que cuando hablamos de lumbago es un término muy general, como tú decías. Lumbago en realidad es dolor lumbar. El problema es que eso no te dice cuál es el origen de ese dolor lumbar. Entonces el origen de ese dolor lumbar puede ser múltiple y puede estar situado en la parte ósea, en la parte muscular, en la parte ligamentosa, en la parte nerviosa del sistema nervioso, pero en su mayoría suele ser un conjunto de más de una de esas cosas. Y entendiendo que es bien múltiple las causas y puede ser óseo y todo aquello, ¿hay algo que pueda explicar por qué se produce? ¿O las causas van a depender de cada tipo de lumbago, si es a nivel de nervio o es de hueso? Exactamente, la aplicación de la causa no es una y no es única y suele ser una suma de factores. O sea, se suma algo que yo tengo a nivel quizás de la articulación facetaria con fuerzas o posturas inadecuadas, con un grado de tensión que quizás me gatilló. ¿Cambios de temperatura? Lumbar. No necesariamente. No es como las tortícolis, que a veces uno dice, no, me agarró un Podría aire. influir en términos de contractura muscular solamente. De toda esa gama de posibilidades de por qué se genera el dolor lumbar, ¿hay alguna que sea más frecuente que otras de lo que tú puedes ver en consulta? ¿O es relativo? En general te diría que no, es súper relativo, depende, como te decía, de tantos factores que hay una cantidad de diagnósticos prácticamente infinitos, dependiendo mucho de la edad de las personas. Hay unos diagnósticos o ciertas patologías más comunes en las personas más jóvenes o en las personas mayores, por ejemplo. ¿Hay algunos síntomas específicos? Me imagino que el dolor, partiendo por ahí, que es como cae de cajón. ¿Alguna otra? El síntoma más clásico es el dolor lumbar propiamente tal, tú podrías decir, y la gente fácilmente lo reconoce, pero hay que considerar que también hay otros síntomas que a veces se escapan y que uno tiene un dolor en una pierna, un dolor en un pie, arrastrado hace tiempo, pérdida de fuerza, por ejemplo, molestia después de un rato de caminar, y las personas no saben que eso también podría tener su origen en la columna lumbar. O sea, es como una suerte de reflejo a las extremidades producto de la molestia en la zona lumbar. Exactamente, porque la inervación pasa por la columna lumbar antes de irse a las extremidades inferiores, por lo tanto, cualquier problema que se origine a ese nivel puede afectar también las piernas. ¿Y a eso le da alguna manera de prevenirlo? En general, te diría yo, cuando hablamos nosotros de prevención, yo te diría básicamente, mientras yo mejor estado físico tenga, mientras mejor musculatura que me estabilice la zona lumbar tenga, mientras yo más ejercicio haga en términos de condición física general, mientras yo más cuide mis posturas de trabajo, mis posturas para hacer las cosas en la casa, por ejemplo. Al momento de hacer una fuerza. Al momento de hacer una fuerza, si yo sé la forma adecuada de hacerla, todas esas cosas pueden hablarse un poco de prevención de dolor lumbar. ¿Y qué hablan hoy los tratamientos en general, el mundo de la medicina o de los tratamientos en temas de salud? Siempre va avanzando mucho más rápido de lo que uno cree. Hoy, ¿qué pasa con la tecnología o qué pasa con los nuevos avances para justo tratar eso que yo me imagino además debe ser bien inhabilitante, ¿o no? Sí, suele ser bien inhabilitante. Se habla de que hay un porcentaje alto de las personas que alguna vez en su vida va a tener algún dolor lumbar, pero en un porcentaje también grande de esas que ya tienen dolor puede ser absolutamente inhabilitante. En ese sentido, los costos asociados por licencias médicas y todo son altos. Ahora, como un tratamiento en sí, como tú verás, hoy en día hay una gama de posibilidades enorme. Si bien yo te diría que la cosa más en común de todo el mundo es el ejercicio. O sea, si tú mantienes, después de hacer un tratamiento de la parte aguda, ya sea médico o incluso quirúrgico, ¿verdad? Tú, el fortalecer toda la musculatura de la zona y estabilizar no solo la zona lumbar, sino que también pélvica, es fundamental como tratamiento. Y hablemos entonces ahora de lo que hablamos o lo que comentamos al principio, las embarazadas. Por el peso propio de la guatita, ¿van generando más lumbago que una mujer que no está esperando guagua?
sí generan más dolor lumbar que una mujer que no está esperando guagua, pero no solo por el peso de la guatita, que yo creo que por ahí va un poco el error o el mito, digamos. Se genera por un montón de factores también. Hay un factor hormonal importante que produce una relajación de todos los ligamentos en preparación al parto, y eso ya es un factor gatillante a veces del dolor lumbar. Hay un aumento en el contenido de agua en las articulaciones, y además hay un cambio en la postura, y súper importante a nivel de la columna lumbar y de la pelvis, en el fondo, porque yo tengo que como compensar este peso, esta guatita que se me va hacia adelante, entonces yo compenso y cambio mi postura, y todos esos factores se suman para tener más riesgo de dolor lumbar en el embarazo. ¿Y qué pasa con los tratamientos? Te lo pregunto porque uno sabe, esperando guagua, con suerte el paracetamol y las gotitas de Viadil y un par de cosas más. Entonces, el tratamiento de una embarazada para efectos que a lo mejor pueden tener dolores bien intensos, ¿cómo se hace? En general, claro, la parte medicamentosa solo la tiene que ser indicada por el médico y es un poco limitada durante el embarazo, por lo tanto, la alternativa de nosotros, los kinesiólogos, es la que se abre como más adecuada. Yo te diría que es importante que sea alguien preparado en el tema, y también el ejercicio juega un rol fundamental. En eso te iba a preguntar. Hoy hay mucha recomendación para las embarazadas, incluso con o sin lumbago, de poder fortalecer las musculaturas en general, y hay algunos médicos que sugieren disciplinas como el yoga, el pilates, que en el fondo no requieren un gran desgaste físico, pero sí pueden tonificar aquellos músculos que al momento del parto, incluso después, son importantes. Ustedes, desde el punto de vista de un kinesiólogo, ¿también avalan eso y esas disciplinas como ayudan a prevenir el lumbago? Bueno, primero que nada, es súper importante que hoy en día cada vez está más en boga, en el fondo, el intentar la prevención antes de quedar embarazada. O sea, lo ideal sería que yo llegara en mi mejor estado físico posible, con la mejor musculatura posible, antes del embarazo, cuando estoy pensando en quedar embarazada. Después de eso, sí, hoy en día se recomienda sí o sí partir con ejercicio. Antes te decían, si usted no hace ejercicio durante el embarazo, por favor no parta. Hoy en día yo te digo, el minuto ideal para partir, si tú no haces ejercicio, es durante el embarazo. Porque vas a estar más preocupada, porque vas a tener más tiempo para dedicarte, porque uno tiende a preocuparse un poquito más de sí misma también, y porque puede ayudar enormemente, independiente de cuál sea la etapa en que yo parta. Pero por eso mismo es muy importante partir controlada, partir ayudada en el fondo por alguien que entienda el tema, porque tampoco puede ser cualquier ejercicio en cualquier intensidad, ¿me entendés? Entonces, eso es súper importante. Respecto a alternativas como el yoga, el pilates, el ejercicio en el agua, que es algo bien común, bien en boga, yo te diría que pueden ser buenas alternativas, pero también es importante caso a caso. En el fondo, primero que nada, la autorización de tu médico, ginecólogo, obstetra tratante para hacer ejercicio. Porque en un embarazo que es sano, que yo no tengo riesgo de alguna cosa, yo puedo hacerlo. Y puedo hacerlo, eso sí, a cierta intensidad, hay ciertos ejercicios, en ciertas posturas, etcétera. Por eso es importante asesorarse con alguien competente. El pilates, el yoga, la natación, como te decía, pueden ser ejercicios de bajo impacto y que pueden ser súper útiles. Pero igual hoy en día la cantidad de tipos de yoga, la cantidad de tipos de pilates, entonces decir sí así cerrado es un poco complicado en ese sentido. Perfecto. Soledad, te quiero agradecer mucho haber venido al estudio a compartir con nosotros esto que hemos abierto también el lumbago como una condición general que incluso afecta a hombres también, y hacer un guión también a quienes están esperando guagua para prevenir este tipo de dolencias. Muchas gracias por venir, que te vaya muy bien. Gracias a ti.